Muy bien. Lo que sí, me olvidé el sombrero. Es importante ponerse el sombrero porque en cualquier momento decimos algún nombre, alguna cosa, y aparte, en honor a toda la gente que nos escucha, en el judaísmo hacemos al revés. En el mundo se acostumbra a sacarse el sombrero frente a la gente. Nosotros, para honrar a alguien, nos ponemos el sombrero. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, una de las cosas que mantuvo fue algunas señales de su judaísmo. Y eso es parte de la educación, eso es parte de lo que transmite un padre al hijo, para que incluso si no se transmite todo, hay cosas básicas que no se pierden. Después cuando vino Moshe y trajo la Torá, entonces se hizo un sistema de educación completo. Incluso al principio la educación era a través solo de Moshe, que juzgaba a todo el pueblo que hacía fila, y vino Yitro y le dijo, no, mejor instruir a gente sabia dentro de tu pueblo para que ellos también puedan enseñar y puedan transmitir todo esto que Dios te da. Y eso es una buena forma de empezar, cómo hay que educar. A veces uno pretende hacer todo, que los hijos hagan exactamente todo lo que decimos y todo lo que nosotros pensamos, y tenemos que aprender a delegar. No todos lo sabemos, no todos podemos hacer, tenemos que delegar, y eso es justamente lo que hace el padre con el moré. La obligación de educar al hijo es del padre, pero el moré lo ayuda para, con su profesionalismo, con su calidad, con su experiencia, poder transmitir esas cosas que el alumno necesita, los hijos necesitan, y a veces no tenemos tanto tiempo para hacer. La educación es como plantar y nutrir. Tiene dos etapas. Y hay que, esas dos etapas que nosotros le identificamos con las plantas, en este caso, en el aspecto del crecimiento espiritual, se llama iniciación e integración. Cuando festejamos Hanukkah, Hanukkah viene de la palabra inaugurar o iniciar a alguien, preparar algo para determinada tarea. En ese caso era el templo sagrado. Pero la iniciación es nada más que una preparación, Hanukkah. Y Hanukkah de ahí viene la palabra Jinuj, Lejanech. Y Lejanech, transmitir un conocimiento no es suficiente. Hay que transmitirlo de manera que sea recibido, y además que ese conocimiento esté acompañado de consejos y de ideas que le sirvan a la gente para poder aplicarlo. En la Parashat Emor, que comenzamos a leer hoy, justamente el primer verso explica cómo hay que enseñar. En este caso, Hashem le dice a Moshe que le enseña a los Kohanim, a los hijos de Aarón, y diles: Vayomer Abaya, el Moshe Emor, el Kohanim, Benei Aarón, Bea Marta, Aleem. Y entonces le explica acerca de lo que no se tiene que impurificar, etcétera, etcétera. En general, cuando Dios dice algo a Moshe, para que éste lo transmita a otro, la Torá utiliza la frase Daber el Bene Israel, Bea Marta Aleem, habla
al pueblo de Israel y le dirás. Entonces hay dos formas de hablar. Una es decir y otra es hablar. Una es ledaber y otra es lemor. Y son dos formas diferentes de comunicación. Ledaber implica una comunicación más precisa, más firme. Uno cuando dice, bueno, vení, vamos a hablar. Pero cuando uno quiere decir algo, tiene que buscar caminos y es un tipo de comunicación más suave. Pero cuando los dos aparecen en la misma frase, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y habló Dios a Moshe para decir, Lemor quiere decir para que digas, o sea, todo lo que Dios le dice a Moshe es para que le transmita a alguien. Indican que tienen un contenido general de comunicación y detalles. Entonces, Dios le comunica un enunciado general a Moshe Rabbeinu, dice Vaidaber, y después le dice los detalles específicos, Lemor. Entonces, decir es explicar. Entonces, Rashi explica que decir y después vuelve a repetir y le vas a decir, esta repetición, dice Rashi, que es para que los grandes, los mayores, los adultos, le enseñen a los chicos, a los adolescentes, a los hijos, en este caso, a los hijos de Aarón. En otras palabras, por un lado, en este caso hablaba de las leyes rituales de no volverse impuro. No es solamente que está prohibido para el adulto, para los coanim adultos, que están obligados a cumplir los mandamientos para cuidarse de esta impureza, también está prohibido a ellos porque a los chicos, a los hijos del Cohen, también les está prohibido volverse impuros. Hay muchas cosas que están prohibidas para los adultos, pero los chicos no tienen prohibido. En cambio, en este caso, habla de cosas que corresponden tanto a los adultos como a los pequeños. Y entonces también esa es una cosa que hay que tomar en cuenta. Hay cosas que los adultos no le tienen que enseñar a los chicos, que son solamente para ellos, porque los chicos no están preparados todavía para recibir. Y hay otras cosas que es para grandes y chicos, para los padres y para los hijos, para los maestros y los alumnos. Y esas son las cosas que uno tiene que pensar, como dijo el Rebbe, el Admuro Zaken, que a la noche el Rebbe Rayatz dijo, a la noche hay que dedicarse media hora a pensar acerca de la educación de los hijos. Y una de las cosas que hay que tomar en cuenta es justamente eso, qué uno le tiene que enseñar y qué no. Porque un principio básico, el fundamento de la educación, es que tenemos que tomar la responsabilidad de influenciar positivamente a aquellos que son más pequeños que nosotros. Pueden ser en edad, puede ser en conocimiento, puede ser en madurez física, en madurez espiritual, psíquica. Pero todo aquel que enseña también tiene que inspirar.
Y inspirar, nosotros lo llamamos leair. Leair viene de traer luz. Por eso en castellano decimos iluminar. En hebreo tenemos distintos términos para la palabra luz. Y justamente el mes que comenzamos es el mes de Iyar, que tiene la misma raíz de Or, Aleph, Yud, Yud, Reish. Y esa luz no es solamente la luz de la nueva estación que comenzamos ahora, sino que es la luz de la Torá que se va revelando a través de los 50 días de la cuenta del Omer. Realmente se dice que son 49 días, pero en realidad es 50, correspondiente a los 50 portales del entendimiento. Porque 49 días contamos nosotros, y el día 50 lo cuenta Kadosh Baruj Hu. Y así es como son todas las cosas. Tenemos que saber que nosotros no podemos decidir y completar la tarea por nosotros mismos, ninguna tarea, sino que nosotros, en general, ponemos las manos, nos dedicamos, pero el que lo tiene que hacer es Akadosh Baruj Hu, el que verdaderamente lo hace. Y en este caso, que es una instrucción de la Torah hacia los Kohanim, es algo que puede ser útil para todos, porque de acuerdo con lo que interpreta Rashi y lo que vemos ahora, la idea es que hay que iluminar para que ese brillo se transmita al otro y a su vez ese otro también ilumine. Que sea algo, si usamos la palabra contagioso suena a virus, pero que sea como dijo el Baal Shem Tov, que tus manantiales se extiendan hacia afuera. ¿Qué quiere decir que un manantial se extienda hacia afuera? No se refiere a que sus aguas salgan, porque si no, el manantial se queda ahí y lo que sale es el agua, no se extiende el manantial. Que se extienda el manantial quiere decir que esos lugares donde llega el agua a su vez se transforme en un manantial. Lo mismo el ejemplo del farol. Uno enciende los faroles, pero esos faroles a su vez tienen que encender otras luces. Entonces por eso esta perashá que estamos leyendo ahora, que continúa de Kedoshim, Kedoshim está dicho que trae tantos preceptos y nos enseña a ser sagrados porque trae preceptos básicos, preceptos generales para toda la Torah, conceptos que tenemos que aplicar a todas nuestras mitzvot. Y Emor nos explica cómo transmitirlos, cómo hacer para que eso pueda ser transmitido a la próxima generación. Y por supuesto, como todos tenemos un chico adentro, tenemos que transmitirlo a nosotros mismos. Entonces, en Kedoshim, dice Kedoshim Tiu, sean sagrados, y habla en forma general, pero acá está hablando en forma particular. Entonces, ese es otro principio de la educación, que hay que ver cómo las cosas que uno tiene que explicar para que el otro aprenda, cada uno lo recibe de una forma diferente. Y cada uno tiene que ser educado y guiado de una forma diferente. Ese es uno de los secretos de la educación judía, que no es una educación masiva, sino que el maestro, el Rosh Yeshiva, el Maguía, el Mashiach, el Moré, conoce a cada uno y uno de sus alumnos y de solo verlo ya sabe en qué situación se encuentra, si entendió, si tiene algún problema. Entonces, no es alguien que entra a la clase y se va y lo ven dentro de una semana, sino que es una persona que vive con ellos. Es verdaderamente un segundo padre. Y entonces él, el educador, es el que se siente grande, de acuerdo a la interpretación de Rashi de la Parashat Emor. Que los grandes tienen que iluminar
ir a los pequeños. Entonces, cuando, como dice Rashi, él usa la palabra leazir, otro sinónimo de luz, que es Zohar, como la palabra Zohar la Teiva, que era una ventana que había en el arca de Noaj, que dejaba pasar la luz. Y esa luz está dicho que era un cristal transparente que dejaba pasar la luz, pero que no influía. Entraba tal como tenía que venía de atrás. Entonces, también, por un lado, ese cristal protegía de que no entre lluvia y no entren cosas extrañas, pero por otro lado tenía que dejar pasar la luz de tal manera que lo reciban tal como venía. Y entonces esta es otra alusión a cómo tiene que ser la educación. Zohar, leazir, no solamente iluminar, a veces la luz quema, sino que esa luz tiene que brillar y hacer que ese brillo también brille en la piel y dentro de cada uno de los que lo reciben, para que se transmita tal como es. El moré, el maestro tiene que enseñar las cosas tal como son, pero de tal manera que esté filtrada para que eso produzca el efecto deseado y no esté contaminado con las cosas que vienen de afuera, incluso con las cosas que el maestro mismo tiene en su interior. Una de las cosas que tiene que refinar el maestro es, por un lado, saber que es más grande, pero en el sentido de madurez. No más grande en que es mejor o que es superior, sino que en hebreo se dice Gadlut Mohin, o conciencia expandida. Cuando uno es feliz para transmitir la palabra de Dios, cuando uno es feliz para cumplir los preceptos de la Torah, quiere transmitirlos. Y ese concepto de querer transmitir, así dice el Admur Zaken, él explica que el estudio y la maduración y la elevación, por ejemplo, el estudio de la Torá, el estudio de la Kabbalah, el Hasidut, incluso Sefirat HaOmer, que refinamos nuestras midot, todo eso es muy lindo, pero si queda adentro, si uno no tiene ganas de transmitirlo, todavía se queda como un deseo egoísta, un deseo de superarse uno mismo. Entonces hay que tener un antídoto para que eso salga afuera, y eso es el altruismo. El altruismo de querer participar al otro. Y cuando uno tiene ganas de transmitir al otro lo que uno sabe y lo que uno disfrutó, tanto en conocimiento como materialmente, espiritualmente, quiere decir que eso surge de alguien que tiene Gadlut Mohin, que tiene una conciencia expandida. Así como Dios quiere que todos disfrutemos de la redención y todos disfrutemos de toda la bondad que Él da, esa Gadlut Mohin, o Dat Elión también es llamado, la conciencia suprema, se expresa a través de que uno trata de transmitir eso bueno que uno recibió y compartirlo con los demás. Y los chicos, los hijos, la familia, eso lo perciben. Uno, al principio, cuando hace teshuvá,
y empieza a aprender cosas y no las tiene incorporadas, no son parte de uno, trata de transmitirlas, pero en forma un poco autoritaria, porque no sabe bien explicar y no sabe bien por qué son las cosas. Cuando se transmiten de la manera correcta, es porque uno las puso dentro de uno. Esa es la diferencia entre Hitzoniut y Pnimiut. Cuando algo es superficial, entonces uno repite las cosas, incluso a veces las lee, pero cuando uno está estudiando y lee de un libro, lee una frase, esa frase lo inspira a sacar algo que tiene adentro. Si uno solamente lee un texto y no saca de adentro su propia experiencia o su propio entendimiento de eso que está leyendo, entonces no es nada más que una computadora. Y así pasa muchas veces con la educación de hoy en día. La educación de hoy en día tiene problemas porque, por un lado, se dan conocimientos que la mayoría de los chicos no entienden para qué se los dan, pero por otro lado, es tan pragmático y tan orientado hacia una carrera, hacia una salida laboral, como se dice, eso que se le está enseñando, que al final la persona no lo toma como algo que es suyo, sino que es nada más que algo que le enseñaron y que no tiene mayor finalidad. Entonces pasa el tiempo y uno se olvida, no tiene ganas de seguir estudiando, no tiene ganas de volver a ver esos maestros que le enseñan cosas que enseñan porque vienen a ganarse el dinero y no porque verdaderamente tienen la vocación. Cuando uno está involucrado en la educación, tanto como maestro como padre, hay que tener conciencia de esta crisis que hay hoy en día. Incluso es algo que está dentro del sistema de educación judío y del no judío en todo el mundo. Y por eso los niveles de logros que se consiguen son más bajos. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca es tener logros. Se estudia para una finalidad ya establecida, no para ampliar la conciencia del conocimiento y que ese conocimiento le sirva a la persona para vivir, para expresar sus propias cualidades, sus propios talentos. Y entonces surge el otro problema. Por un lado está el desgano y el aburrimiento, el desprecio por los maestros y por los padres, y por otro lado está la violencia. Por eso el mundo está tan violento, porque las personas ven que les están mintiendo. Y eso surge de los sistemas escolares. El sistema de estudio y la tremenda demanda que se le ponen en los jóvenes para poder insertarse en la sociedad, eso genera violencia. A veces uno se pregunta por qué en otras épocas venía la gente de la guerra sin nada, completamente desprovisto de toda protección, y venían a lugares donde está bien, se le daba la pampa, se le da tierra, y cada uno se esforzaba y hacía lo máximo posible para hacer que de eso surjan frutos. Pero cuando se le hace cumplir un currículum, ya sea en la yeshiva, ya sea en la universidad, en el colegio primario, y se educa para obtener recompensa de cualquier tipo, entonces eso también hace que los logros académicos desaparezcan. Uno puede decir que cuanto más plata gana, más incentivo tiene. Sin embargo, no es así. Nosotros vemos, por ejemplo, en el fútbol, que hay personas que ganan, no sé,
lo que una ciudad entera de personas trabajadoras no ganan en toda su vida. Cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, solamente por patear una pelota. Y sin embargo, leemos que de repente esa persona está deprimida, no siente el placer de jugar como antes, a pesar de que tiene el banco cubierto y tiene el futuro de muchas generaciones de su familia cubierto. Es porque él está haciendo algo que no le gusta. Lo está impresionando para ir por un camino que él no quiere ir. Entonces, la enseñanza, la principal tarea del padre, del maestro, del moré, del rabino, del mashpía, del consejero, es conocer a la persona con la cual está interactuando. Y si no se conoce a sí mismo, nunca va a poder conocer al otro. Entonces, buscar ese altruismo dentro de la persona significa buscar el Gadlut Mohin, la amplitud de pensamiento, la falta de egoísmo, de no querer tener todo para sí mismo, los logros, el dinero, los goles, los likes. Hoy los amigos son los que te ponen like, y si no le pones like, no son amigos. Y es todo parte de lo mismo. Entonces, no es sorprendente que en la mayoría de los casos ese logro escolar y el buen carácter vayan juntos. Pero la causa y el efecto deben estar claros. Quien puede obtener las buenas notas es el estudiante que está desarrollado emocional y psicológicamente. Y eso en hebreo se llama Gadlut Mohin. Si no es Katnut Mohin, y no es una categorización, sino que es parte del desarrollo de la evolución del ser humano. Todos nacemos con Katnut Mohin, inmaduros, y vamos madurando. Dios nos crea inmaduros y vamos madurando. También cuando nos despertamos, agradecemos a Dios porque nos devolvió el alma. Y con respecto al día anterior, estamos inmaduros. Hoy tenemos que buscar una madurez nueva, una nueva iluminación, un nuevo Zohar. El libro del Rav Ginsburg, del cual estamos tomando algunas ideas, y también tomamos algunas ideas de la perashá de la semana, de acuerdo con las enseñanzas del Rebbe. Tiene, disertación, espero que lo podamos publicar pronto, tiene un montón de ideas y un montón de paralelos con la Sefirot y con los sabios, con las historias del Tanaj y de los sabios de Israel. De lo que es el altruismo y del amor por los niños, que se tiene que revelar a través de la persona que se dedica a la educación. Les voy a leer una pequeña historia que algunos de mis alumnos lo conocen, hace mucho que lo leí, pero es algo que es muy, muy impactante. En los anales del movimiento jasídico, el Rebbe David de Lelov sobresale como ejemplo de amor a los niños. El Rebbe David era conocido por explicar que mientras una persona ame a sus propios hijos más que a los otros, no puede ser llamado amante de Israel o de Israel. Y solía lamentarse de que él mismo aún no había merecido llegar a ese estado. Y entonces cuentan esta historia sobre él. En una ocasión, el hijo de Reb David, de Lelov, se encontraba gravemente enfermo. Cuando la población se enteró de esta situación, se produjo un gran revuelo,
ya que el Rebbe Dovid era amado por todos y todos compartían su dolor. La congregación entera empezó a rezar por la recuperación del hijo de Rebbe Dovid, tanto en público como en privado, y suplicaban al Todopoderoso en el Bet Knesset ante el Arona Kodesh y se desplazaban a donde fuera para encontrar los mejores médicos y las mejores medicinas, y sus plegarias fueron escuchadas desde lo alto y el hijo del Rebbe se sanó. Y nadie quiso perderse el momento en el que se le informara al Rebbe Dovid de la maravillosa noticia. Así que fueron todos juntos a su casa con el corazón lleno de gozo. Pero se sorprendieron de tal manera cuando el Rebbe, en vez de alegrarse al oír tan buena noticia, empezó a llorar dolorosa y angustiosamente. Cuando finalmente consiguieron preguntarle por qué de tanta dolorosa reacción, él, con un corazón genuinamente humilde, respondió: si cualquier otro judío está enfermo, nadie se da cuenta, nadie deja sus quehaceres. Pero si mi hijo está enfermo, entonces todo el mundo se interesa en su bienestar. Rezan por él y hacen votos por dar caridad y cosas así. ¿Cómo no voy a llorar dolorosamente? El Rav Ginsburg en el libro explica: el Rebbe Dovid, veía a cada niño como si fuera su propio hijo. Veía a cada individuo como un precioso tesoro cerrado con un pesado cerrojo. Y consideraba que era su deber estudiar dicho cerrojo, conseguir abrirlo y liberar los tesoros ocultos en su interior. Una de las personas a las cuales el Rebbe Dovid trajo de regreso al redil del judaísmo y que ayudó a convertirse en un Baal Teshuvá, explicaba que el Rebbe solía decir: de igual manera que hoy en día tenemos el tratado de Baba Kama en el Talmud, en el mundo venidero tendremos un tratado titulado Dovid de Lelov. Cada niño, cada estudiante es tan complejo, profundo y fascinante como cualquier tratado del Talmud, sobre el cual los estudiantes vierten días y años de estudio. Es necesario el amor de un Dovid de Lelov para querer profundizar en la intrincada alma humana. Tenemos la esperanza de que este libro no solo te sirva de inspiración, sino para convertirte en educador y que te ayudará a fomentar tal profundo amor y respeto por cada alma. Y me despido con esto y quiero decir que por experiencia propia, por conocimiento de cómo fue tratado mi nieto y cómo fui tratado yo por Ariel Leib quiere decir león, corazón de león. Ariel Leib tiene un corazón de león tan grande y él se preocupa por los demás, sufre por cada uno de los chicos y piensa todos los días. Yo creo que piensa media hora, no creo que duerma de noche, media hora por cada uno de sus alumnos y de sus hijos. Así que bueno, me despido por ahora y los dejo en presencia de un verdadero educador. Rabino, muchísimas gracias. Nosotros seguimos. Bueno, tengo acá a mi mamá dentro del público. Quería aprovechar, contar un maíz. No lo conté en Shabbat. Mi mamá estuvo en mi casa para Shabbat. Y bueno, no le di la opción de este maíz. Pero puede ser que lo conozca porque mi mamá siempre conoce todos los cuentos. Así que igualmente lo voy a contar para el público. ¿Ok? Un hombre en un templo en Estados Unidos solía venir y rezar en el templo una persona que pasó la Shoah, pasó el Holocausto, y cada vez que en el rezo se rezaba lo que se llama el Birkat Kohanim, el rezo de los Kohanim, este hombre solía salir. El rabino del templo
le fue como si fuera algo muy raro. ¿Por qué este hombre sale en ese rezo especial? Que los Kohanim, los sacerdotes, rezan como una bendición para que toda persona sea bendecida y etcétera, etcétera. Él se le ocurrió una idea y dice, puede ser que es una casualidad, yo lo voy a invitar a mi casa a comer y puede ser que este hombre se quede y voy a ver qué es lo que pasa. Pero la verdad fue que en ese rezo de los sacerdotes Kohanim, este hombre salió del templo, salió afuera para buscarlo y se da cuenta que lo está esperando afuera. Ah, no te fuiste, no, bueno, vamos a mi casa. Terminó el rezo del Shabbat y lo llevó a su casa. Cuando lo llevó a su casa, le preguntó a este hombre, ¿por qué cada vez que se reza el rezo del Birkat Kohanim, el rezo de los sacerdotes, vos te vas afuera? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Le dice, bueno, por cuanto que lo viste, te voy a contar cuál es la razón. Y ahí comenzó a comentar un cuento personal. Y dice así, nosotros en la guerra, en la Shoah, en el Holocausto, a mí me pusieron me tomaron y me llevaron a un campo de concentración. En el campo de concentración, como es sabido, la gente no pasaba tiempos fáciles. La gente dormía 4 personas dormían en la misma madera, y si alguien se levantaba o se movía, todos se caían. Entonces, la gente tenía que tener ¿cómo se dice? Se tenía que cuidar cómo dormía y cómo... Un equilibrio. Un equilibrio para que toda la gente pueda dormir en la noche. Se acercaba la fiesta de Pesaj y la gente quería cumplir la mitzvah, el precepto de comer el pan ácimo en Pesaj, por comer la matzá, y no sabían cómo hacer. En ese mismo, llamémoslo casa, o ese mismo lugar en donde dormían como 700, 800 personas, en lugar tan chico, y bueno, todos eran como una sola familia. Dentro de ese lugar, esa casita, llamemos que habían, no sé, 20, 40 casas así, en el campo de concentración, había un hombre dentro de esa casa que cuidaba su barba, que ponía ¿cómo se dice? Una sábana, algo que lo tapaba, pero cada persona que había dentro de ese lugar, que sufría y se sentía mal, este hombre iba ahí y le charlaba, y le daba fuerza y lo animaba. Y este hombre, todo el mundo lo quería. Llamémoslo como si fuera el rabino de ese tzrif. No sé cómo se dice la palabra en español, pero como una casita dentro del campo de concentración. Siempre ayudaba y animaba y daba fuerza a los demás. Llegó Pesaj y este hombre dice, tenemos que hacer Pesaj. Tenemos que hacer Pesaj. Trataron de hablar con gente y encontraron una persona que sí podía hacer la matzá. Hicieron 2 matzot. 2 matzot. Llegó Pesaj, todo ese tzrif, toda esa casita, se sentó a hacer lo que se llama el Seder de Pesaj, la noche de Pesaj, a contar la Agadá, a contar la historia del pueblo judío, cómo el pueblo judío salió de Egipto, fueron esclavos, etcétera, etcétera, y comieron y se sentaron a comer la matzá. Cada uno piensen cuánto puede cada uno comer de una matzá, 800 personas, cuánto cada uno recibió, y estamos hablando de un pan, son una
pan que no levó, como una galleta, 2 galletas así. Cada uno recibió ese pedacito chiquitito. Dentro de todo ese ceder, en la mitad entra un alemán, un policía alemán, y dice, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de todo esto? Agarró a la primera persona que vio, el primer judío que estaba ahí adentro, le puso la pistola en la cabeza y le dice, ¿quién es el que lo organizó? El rabino, llamémoslo el rabino de esa casa, de ese lugar en el gueto, en el campo de concentración, dijo, yo fui, no lo maté a este hombre, yo organicé. Se cortó la prenda que tenía, ¿sí? Estamos hablando de una prenda muy fina que tenían la gente en el en el campo de concentración, y le dice, acá está mi corazón, podés disparar, no haga nada a nadie, yo soy el culpable. La gente estaba, wow, qué persona. Eh, el policía se pone a reír y dice, no, no te voy a matar ahora, te voy a matar mañana, frente a todo el campo de concentración. No te quiero matar frente a 800 personas, te quiero matar frente a todo el campo de concentración. En ese momento la gente estaba muy triste. ¿Por qué muy triste? Porque este rabino, llamémoslo, la función de él era alentar, dar fuerza, y estaba muy triste, muy triste. La gente se fue a dormir con llanto, y se acercó a este hombre, y lo besaron. Era una noche muy, muy dura, muy dura. Llegó el otro día, todo el mundo, todo el campo de concentración se paró, cada uno en su lugar, y el general alemán cuenta a todo el mundo y les dice que sepan que este hombre hizo un delito y hizo una reunión prohibida dentro del campo de concentración, hizo la fiesta de Pesaj, y comieron un pan ácimo, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, llegó el momento que vamos a fusilarlo, vamos a matarlo. Este hombre pide, déjenme, quiero hacer algo, la última cosa, antes que me maten. Entonces, el policía alemán le pregunta, ¿qué usted quiere hacer? ¿Quiere comer? ¿Quiere tomar? ¿Qué quiere hacer? Entonces el judío dice, no, quiero darles fuerza, quiero decir mis últimas palabras. Bueno, ¿qué puede hacer un judío frente a tanta gente? ¿Qué puede ser tan peligroso? Y le dice a todos los judíos, le dice así, yo soy un sacerdote, yo soy un Cohen. Y por cuanto que yo soy Cohen, tengo la fuerza de bendecir. Entonces yo los quiero bendecir a toda la gente que está acá. Sigan fuertes, no se, en hebreo se dice, alti shabru, no se rompan, no caigan en depresión, porque va a llegar un momento que van a salir. Y yo les voy a dar mi bendición como Cohen. Y yo también soy Cohen, por eso voy a decir la misma bendición que este hombre dijo. Cada vez que yo paro, es un momento en donde se puede contestar amén. Y dijo de la bendición del Cohen, que yo le voy a decir ahora. Veidaber Adonai el Moshe Lemor. Daber el Arum Belmanab Lemor Kote Bajut Leisa Lemor Laem Yevarejeja Adonai Bishmereja. Amén. Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka. Amén. Isa Adonai Panabeleja Viasem Leja Shalom. Amén. Amén, amén y amén. Amén. Y este Cohen terminó de decir esta bendición y vino el alemán y le disparó y lo mató. Me emocionó mucho. Entonces,
me cuesta seguir el cuento. La gente empezó a llorar, como chicos, como bebés. La gente empezó a llorar. Estaban parados, todo un campamento. Empezaron a llorar y llorar y llorar. Este judío se fue a su mundo, terminó su vida en este mundo, dejando esperanza y fuerza. Vuelvo al primer cuento. Este judío cuenta de que salió en el momento que se hacía la bendición de Birkat Kohanim. Dice, Rabino, ¿usted sabe por qué yo me salgo cuando se hace la bendición de los sacerdotes, de los Kohanim? Porque yo no quiero perder esa visión, ese momento que yo vi cuando ese Cohen bendijo a todo el mundo. No quiero perder ese momento. No quiero que alguien me saque, otro Cohen con otra bendición, me saque esa visión, ese momento, esa sensación que yo tuve. Le cuenta a este hombre, le dice así: cuando yo llegué a Estados Unidos, yo quise perder toda sensación, toda señal de judío. No quise que en ningún momento alguien me mate. Y tampoco quise que mi familia también, en algún momento, por alguna razón, por ser judío, la maten. Entonces yo me quise olvidarme del judaísmo. Traté de conocer mujeres y otra gente. Pero cuando quise hacer ese cambio, se me presentó a mi mente esa visión de vuelta de ese Cohen que dijo esa bendición. Y no tuve el valor, no tuve esa fuerza de terminar con mi judaísmo. Y por eso en ese momento me casé y seguí ese mismo eslabón que tuvieron mis padres, mis abuelos, etc. Esos mismos valores que recibí de mis padres, y dije, me voy a casar con una mujer judía. Después de eso, cuando tuvo sus hijos, dice, yo le voy a dar educación laica, no que tenga fe, que no tenga ninguna cosa que tenga que ver con fe. Cuando llegó el momento de llevarlos a la escuela, no pude. De repente, de vuelta me viene esa visión de esa persona con esa bendición. Y me recordó de vuelta a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos. Y dije, no voy a cortar ese eslabón. Voy a seguir esa cadena de valores, esa cadena de respeto, esa cadena que nosotros, sí, la gente que tiene quizás 40 o 50 en adelante, quizás se recuerdan de sus padres y sus abuelos, esa educación tan especial que lo sigue transmitiendo y recibiendo. Y dice Rabino, ¿cómo puedo perder eso que recibí? Esa visión que yo tuve, ¿cómo la puedo perder? Ahora, conectando todo este cuento con lo que contó el Rabino Frim, el tema el tema de la enseñanza. Muchas veces esta perashá cuenta, los padres van a enseñar a sus hijos. Martalem, y le van a decir, los Kohanim padres van a decir a los Kohanim hijos, y le van a seguir tratando de transmitir esa educación que tiene que ver con Kohanim.
¿Qué los Kohanim tienen que cuidarse? Tienen que cuidarse que no pueden estar en lugares donde hay muertos. ¿Sí? Los Kohanim tienen, por cuanto que son sacerdotes, y se tienen que cuidar con todo eso, porque cuando venga el templo en Jerusalén, se reconstruya, ellos van a volver a ese lugar. Hay leyes de pureza. La pregunta es, ¿cómo un Kohen puede transmitir pureza? ¿Sí? ¿Cómo se puede transmitir? Estamos hablando de un mundo que es un mundo no visible. Si nosotros queremos transmitir la existencia de Dios, que le decimos a los chicos, crean que Dios existe. Dice, la pregunta es, si podemos ir como maestros, como padres, transmitir un mundo que no se ve. Pero como traté de transmitir en el cuento que conté recién, el cuento nos transmite que la educación, los valores, se transmiten con la vivencia. Esa es la mejor forma, el ejemplo. Cómo nuestros hijos nos viven, yo pienso que es la mejor educación. Es una educación que trasciende todo lo que tiene que ver con el mundo material. Nos ven en nuestros sentimientos, en nuestro amor. ¿Sí? Nosotros venimos en la cuenta del Omer y contamos, esta es la primera semana del bondad, severidad, etcétera, etcétera. Nosotros en la cuenta, para prepararnos a la entrega de la Torá, que va a ser en la fiesta de Shavuot, que son 50 días, cada día nos elevamos a un nivel mejor. Pero como yo digo, la mejor fuerza, hoy por ejemplo, me salió que yo tengo que preparar el shiur, etcétera, y mi esposa me dice, llévalo a mi hijo Shimon, llévalo. Y dije, ¿qué puedo hacer para que haya una conexión? Y nos fuimos a jugar en bicicleta. Hoy no me sentía bien, etcétera. Estuve en el hospital, que si Dios quiere me sienta mejor. Y todo el día estuve pensando qué voy a hacer, cómo voy a dar el shiur y quién lo va a poder transmitir. Baruch Hashem Rabino Frim me dio una mano con todo esto. Pero la educación no es fácil, pero sí viene con esfuerzo. Se dice que las lágrimas, el esfuerzo, no cae en vano. Los chicos sienten ese esfuerzo, saben que para el padre es una persona que trabaja muy duro, pero cuando una persona transmite, se conecta al mundo de los chicos con su mundo. La persona se rebaja del mundo del padre a conectarse con el mundo de los chicos. Los chicos tienen esa conexión con nosotros y en ese momento también los valores que nosotros tenemos tienen fuerza. Si nosotros vivimos en Si nos nuestro colocaron ahí mundo, porque pegan ahí, todas las están pegando. Me tocaste no mirar esa gente. nosotros vivimos en nuestro mundo y no bajamos al mundo del chico, nuestros valores, como si fuera, se quedan en casa. Se quedan dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra pieza. Pero en el momento que nosotros nos conectamos con ellos, construimos un Shabbat. Un Shabbat es que la familia está junta. Todos los sábados, todos los viernes de noche, Shabbat en el mediodía. Y hay uno que se llama el Shabbat Shalom. Shabbat en paz. Paz entre las generaciones. Las generaciones se unen entre sí. Se charlan,
se enojan, se pueden enojar los chicos y decirnos las cosas en la cara, pero hay un lugar, hay un, ¿cómo se llama? No tengo la palabra, pero hay como si fuera un lugar donde las familias se reúnen, se charlan, se enojan, se aman. Y eso es las fiestas, esos son los sábados, esas son las comidas. Y voy a traer, disculpe, el rabino Gluchovsky dice cuando en la Megilat Esther, en la fiesta de Purim, se lee que la historia de Purim hay que leerla en familia. El comentarista de Rashi pregunta, ¿qué se llama familia? El comentarista de Rashi dice, familias son gente que comen y toman juntos. Como si fuera que ese es el feto, ese es el lugar en donde crece el bebé. Ese es el lugar en donde crece la familia. El lugar en donde la gente se reúne. ¿Ok? Entonces, traté de transmitir el tema de la conexión entre el padre e hijo, el tema del ejemplo, ¿sí? Que es lo que más los chicos viven, y son cosas que quedan impregnadas, así como conté en el cuento, dentro del corazón de la persona. Que inclusive cuando es difíciles, la persona sigue ese, espero que me escuchen, no sé si se escucha, pero espero que haya transmitido algo, que haya quedado en los corazones de la gente y que si Dios quiere que les sirva como una herramienta, una nueva herramienta para la educación. Que tengan una linda semana y bueno, que si Dios quiere nos encontremos, seguir encontrándonos en lo que se llama Escuela de Padres. Tenemos todas las semanas en el mismo, la misma dirección de Zoom y a la misma hora, 9 de la noche, domingo, hora Israel. Shalom para todos y bueno, que tengan todo lo mejor. Saludos. Shalom. Gracias por el tema de la refugia Shlema, que me Hashem, todos. Refuá Shlema y feliz cumpleaños, que fue con igualmente. Feliz cumpleaños para todos. Gracias por el cumpleaños. Más altos, bueno. Rabino. Gracias. Más alto, Rabino. Gracias. Saludos, que tengan todos una linda semana. Y que todos felicitaciones, estén sanos. Rabino. Gracias. Saludos. Shalom. Shalom.